entretenimiento, información y música más influyente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero. El show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. Hola, muy buenos días. 9:21. No transmitimos en señal abierta para la ciudad de Quito por un tema relacionado con energía eléctrica, fluido eléctrico en el Cerro Pichincha, donde están nuestros transmisores. Nos ha informado la empresa de mantenimiento técnico que se trata de un corte previsto para mantenimiento que va a durar hasta las 2 de la tarde. Tenemos señal normal online y también para la ciudad de Riobamba en 89.7, así que hubiéramos dado vacación, Álvaro. No, pues no, está porque la gente de Riobamba. No. Cariño. O sea, a la gente de Riobamba una vez le hicimos algo que nunca debió pasar, y es que asumimos que estábamos al aire solo online y decidimos hacer un programa sin límites. ¿Y hablamos mal de quién? Y hablamos pésimo de todo, en pésimas palabras sobre todo. Liberamos el lenguaje. ¿Qué? Cuando esto no era nada común, ni Riobamba? siquiera el podcast existía. Eso fue hace muchos años. Mucho Gracias tiempo a Dios, yo atrás. no tengo nada que ver porque casi siempre. Y era como también para decir, nosotros podemos transmitir online. Pues al cabo de una hora nos llaman y nos dicen, están normal al aire en Riobamba. ¿Qué? Nosotros pensamos que no estábamos en vivo. Ustedes Nos pudo traer hablan muchos problemas de esa despotricando del aventurilla. alcalde de ese momento, ¿no? Bien, estamos entonces online, ok. Espero yo que ya sea como una reacción automática de quienes no nos pueden escuchar en señal regular, se vayan a buscar Exa FM Ecuador en cualquier aplicación o en nuestra página web. Son pilas, ¿no, Álvaro? Sí, www.exafm.net. Ahí está nuestra señal de audio y de video. Ojalá que se sumen muchos más. Gracias por escucharnos. 9:23. No voy a dejar de hablar sobre lo que tenía pensado hablar. Una pena que no nos escuchen en Quito en vivo, pero después de esto, este editorial se sube como un contenido de TikTok, un short de Instagram o de YouTube, perdón, en fin. Ahí compartimos algunas cosillas por otras vías también. Y de lo que quiero hablar es quiero seguir hablando de la Corte Constitucional, porque resulta ser que la Corte ha decidido recientemente, no ayer, pero relativamente recientemente, semanas atrás, ha decidido que los reincidentes, entendamos lo que es un reincidente, una persona que cometió un delito, fue sancionado y que después de cumplir su sanción, se estimaría, vuelve a cometer el mismo delito, el mismo. Reincidentes. Los reincidentes, hasta antes de la aplicación de esta decisión de la Corte Constitucional, una vez que reinciden, estaban obligados a esperar su nuevo juicio cumpliendo prisión preventiva. A mí esto me suena absolutamente justificable. Es decir, a ver, espérate, tú ya cometiste este delito, se te comprobó, ahora vienes con un nuevo caso de reincidencia, es reincidente. Lo más lógico es pensar que si te dejo libre, vas a seguir cometiendo el delito. Entonces, te quedas en prisión, eso se llama prisión preventiva, mientras se lleva a cabo el proceso. Pues la Corte decidió que no tenía que ser así necesariamente, declaró inconstitucional esa parte de ese artículo que en el COIP obligaba a que los reincidentes esperen en prisión preventiva el desarrollo de su juicio. Lo que quiere decir que estará entonces en manos de un juez definir si es que este reincidente puede simplemente esperar pacientemente en la calle, con presentaciones regulares. Se le suele fijar que se presente cada semana, por ejemplo, para asegurarse que no se vaya a fugar, o ponerle algún tipo de dispositivo de ubicación para asegurarse que no se vaya a fugar. Pero, mientras tanto, estará libre. ¿Para qué crees? Para seguir cometiendo el delito. ¿Y qué crees? Lo más probable, según la estadística, es que en el círculo delictivo al que se pertenece, o sea, que siga cometiendo el mismo delito por el que ya estuvo condenado y por el que hoy tiene un nuevo proceso. ¿Hace esto algún sentido? Bueno, hace sentido. Hace sentido desde nuestra Constitución. Nuestra Constitución, aparentemente, porque esto ya queda el análisis de los que saben de esto, aparentemente
impediría que una persona pueda merecer un trato diferente por su pasado judicial. Lo que escuchas. O sea, es inconstitucional que una persona por su pasado judicial se le prive de ciertos derechos. Entonces llega a la corte oportunamente y dice: el pasado judicial no es razón para que esta persona no pueda acceder a este beneficio, derecho que la ley reconoce al resto de ciudadanos. Entonces, insisto en esto, desconozco del derecho. La opinión que hago es desde, más bien como el ciudadano que ve las cosas y dice: parece que algo no anda bien aquí. Y parece que algo no anda bien con el derecho o con nuestra Constitución, claramente y hace rato, ¿no? Claramente y hace rato. Cuando tú escuchas a personas decir un Estado garantista, entonces comienzas a darle forma a eso y a entender de qué se trata eso como crítica. Cuando se tienen que priorizar, porque la Constitución así lo dice, los derechos de quienes, sin lugar a dudas, y aquí no sé si hace falta que el derecho diga algo, constituyen un riesgo mayor para la sociedad. Porque una persona que es reincidente, sin lugar a dudas, constituye un riesgo adicional para la sociedad. Entonces, esta sentencia de la Corte probablemente tiene todo el sustento del mundo, porque la Corte está para velar que se haga lo que la Constitución dice. Ese es el rol de la Corte. De ahí que muchos de quienes la defienden dicen: es que el problema no está en la Corte, el problema es la Constitución, y si queremos cambiar la Constitución habrá que ir a una constituyente. Y toda la razón del mundo, pues. Hay que entender cómo es un proceso constituyente también para medir los riesgos que en todo sentido tendría ese proceso, ¿no? Hay que medirlo. La última vez que nos fuimos a una constituyente exitosa para el proponente fue con Correa. Se tomó toda la constituyente, tuvo las mayorías suficientes para hacer todo lo que quiso. Todo lo que quiso. Eso es lo que hoy tenemos. Y eso es lo que en teoría habría que cambiar. Pero vivimos una situación que nos permita tener esas certezas de que en una constituyente existirá una mayoría que pueda corregir los problemas que tiene la Constitución. O hay que seguir jugando con esta Constitución. Y si hay que seguir jugando con esta Constitución, yo como ciudadano, insisto, pero entendiendo que ha habido circunstancias en donde la excepcionalidad se ha impuesto. Más que la excepcionalidad, la realidad se ha impuesto. Ejemplo, después del 9/11, Estados Unidos. Más cercano, Colombia, en los momentos de mayor angustia, cuando vivían el día a día del narcotráfico y el terrorismo atacando su sociedad. Fueron capaces sus instituciones de tomar decisiones en función de lo que esta situación excepcional requería, pues. Que pudieron merecer crítica, observación, desde una perspectiva jurídica normal, por supuesto. Que constituyen un riesgo o una puerta abierta al abuso del ejercicio del poder. Sí. En el Ecuador mismo vivimos una época que con el tiempo primero hubo una ola de crítica y después una ola de comprender lo necesaria que fue. Me refiero a la de León Febres Cordero. Sí, claro que hay esos riesgos, pero ¿cuál es el riesgo mayor que tienen que calcular y medir las autoridades, las instituciones? Entonces digo yo, y como ciudadano me planteo, no hay forma de que la realidad que vivimos sea lo que motive o limite las decisiones que toman estas autoridades. Porque si yo no me equivoco, la Corte Constitucional tiene N causas
que están pendientes de que se resuelvan. Si la Corte Constitucional no es precisamente el órgano, la institución que puede tomar decisiones excepcionales en virtud de la realidad que vivimos, porque su rol tiene que ajustarse por completo a lo que la Constitución dice, es decir, velar que se cumpla la Constitución, es necesario que le dé prioridad a estos temas. ¿Hace algún sentido que en el momento que vive el Ecuador hoy, con el crimen como está hoy, la Corte dé paso a atender este tema y que resuelva lo que aparentemente tiene que resolver, porque eso es lo que dice nuestra Constitución? Pero es necesario que se haga. No es posible que esta institución, la Corte Constitucional, actúe en función de la realidad que vivimos. Digo, se trata idealmente de que las instituciones actúen en función de la excepcionalidad, momento excepcional que atraviesa el país, pero también de que se abstengan de actuar convencionalmente, sabiendo que eso puede afectar aún más el día a día que tenemos. Porque yo no entiendo cómo alguien podría defender ya, al margen del derecho, del conocimiento del derecho, cómo alguien podría defender que a un reincidente se le reconozcan derechos que lo que hacen básicamente es tornar aún más frágil, porque tenemos un sistema judicial corrupto al que sabemos que a un juez le puede llegar una amenaza o un incentivo para que hoy, que tiene el camino, simplemente diga, ok, este reincidente no tiene que quedarse en prisión, va a tener que presentarse cada semana. Con la cantidad de delitos que se cometen en nuestro país, con la estadística de reincidencia que tenemos, porque todo el tiempo estamos viendo los titulares que son escasos frente a la realidad, las noticias que son escasas frente a la realidad de tal delincuente que estuvo preso en esto, salió libre y volvió a cometer el delito. Muchos de los que defienden la institución de la Corte Constitucional no son los mismos que criticaron el hecho de que el gobierno haya puesto en la frontera hacia Colombia a presos colombianos, diciendo que algunos de esos, como no tenían procesos allá, fueron liberados y ya estaban de vuelta, y que capturaron a uno reincidiendo. No es lo mismo lo que criticaban. Insisto, la Corte tiene que hacer lo que tiene que hacer, está llamada a hacer lo que está llamada a hacer. Por supuesto que hay que entender también que aquí cabe la interpretación, y la interpretación viene de posiciones políticas, ideológicas, pues. Pero en estos casos, es que la Constitución es muy clara en decir que nadie puede ser de alguna manera limitado a acceder a tales o cuales derechos por su pasado judicial, ok. Era necesaria esta acción de la Corte hoy. No podía convertirse, y lo digo claramente, en una de las tantas causas que tienen en espera tanto tiempo. Por eso es que uno en serio se pregunta, ¿de qué lado están? ¿Son conscientes de que sus decisiones inciden directamente en el día a día de la crisis de inseguridad que vivimos? No son pues esa institución que deberían ser, que nadie se atreva a mirar porque están cumpliendo su deber. No, se han equivocado muchas veces. Y las personas que los defienden dicen, yo mismo he estado en contra y he criticado estos errores que ha cometido la Corte, pero a la Corte no hay que toparle. ¿Por qué? Si sus errores pueden realmente constituir un grave problema para la sociedad. En fin, 9:35. Este es el show de la papaya. Una vez más, disculpas por no estar transmitiendo señal abierta en la ciudad de Quito. Hay un corte de energía, entiendo, previsto para tareas de mantenimiento del sistema eléctrico ahí en el Pichincha. Pero estamos online normalmente, estamos para Riobamba, normalmente en 89.7. Buenos días, agradecemos también a nuestros gentiles